La función comunicativa de las campanas las hacía imprescindibles en todo núcleo habitado. La campana mediana pesa 650 kilos y tiene grabado el nombre de Santa Bárbara. La grande pesa 900 kilos y se llama María de las Candelas. Mire, voy a tocar a Mortijuelo. Este toque se toca cuando muere un nene pequeñito que no ha tomado la primera comunión, y ese es el toque de ellos. Mire, voy a tocar la tronada. Esto cuando viene una tormenta se toca una vez y se repite otra vez. Y ya cuando ya se ve que es mala, entonces se conjuran unas campanadas. Ahora voy a tocar a conjurar de la tormenta que viene mala. Y entonces, pues se hacen unas campanadas para que el personal se ponga todo al retiro, que viene con pedregada. Mire, voy a tocar a fuego, que hay un incendio, y para que el personal acuda a apagarlo. ¡Fuego! ¡Andé! ¡En casa de Mozas! Ese toque es para cuando se perdía alguien, que se llama toque de perdidos, para que el pueblo fuera a mirar a ver si se encontraban, si lo encontraban. ¡Se ha perdido Joaquín de la Castellana! Estos últimos campaneros de Salas Altas van a repicar y bandear las campanas, toque que se realizaba en la Candelera y en las fiestas más importantes de la localidad. Aquí está el
Voy a hacer el toque de oración, que se hacía al amanecer, al mediodía y al anochecer. Pues mire, voy a hacer el toque de difuntos. Cuando se moría el difunto, tocábamos a muerto, con las campanadas. Después, mientras estaba depositado, si estaba todo un día, al toque de por la mañana se tocaba al mediodía también y por la noche también, sin campanadas. Solo se tocaban las campanadas al morir. Y después, cuando se iba a buscar a la casa y cuando se iba al cementerio, se seguía tocando. Luego, al año, al cabo de año que se dice, se volvía a tocar la víspera para señalar que al día siguiente se hacía al cabo de año. Se tocaba por la mañana el toque de oración también y a la hora de la misa. Y luego, cuando salían de la misa, mientras estaban en el pesebre en la puerta de la iglesia, se seguía tocando hasta que la gente ya se iba. Y luego, para Todos Santos, se tocaba toda la noche. Desde que se tocaba el toque de oración al escurecido, primero se tocaba por la mañana para la misa. Y después, cuando ya al toque de oración, se tocaba muerto. Y ya después, cada hora, tocar a muerto toda la noche. Hasta las 9 de la mañana que hacían la misa de difuntos. Y durante la misa también se tocaba a muerto. Y ya cuando salía la gente de misa, pues ya estaba. Había una diferencia entre hombres y mujeres, una campanada. 8 para las señoras y 9 para los señores.
Este toque es el toque de los domingos, que se repicaba por la tarde, el sábado, y se voltea la campana y se vuelve a repicar. Y entonces por la mañana se hace la misma función. Se repica, se toca la campana y se vuelve a repicar a la hora de la misa. Fuera de los domingos ya no se tocaba más que el mes de mayo. En el mes de mayo se tocaba con la campana esa para el rosario, las flores que las hacían. Entonces las hacían abajo, las hacían aquí. Como complemento al toque dominguero, este toque que voy a hacer ahora se tocaba para las flores durante el mes de mayo, para el rosario, entre las flores, por las tardes, durante todo el mes de mayo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.